Hola, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al webinar Situaciones de aprendizaje en el área de ciencias de la teoría a la práctica. Estamos muy contentos porque hoy tenemos el privilegio de contar con Miguel Ángel González López como ponente. Miguel Ángel es profesor en activo con una extensa trayectoria docente en las áreas de física, química y matemáticas y actualmente también ejerce como director en el Colegio Alcorcón, la Comunidad de Madrid. Su pasión por la enseñanza está profundamente ligada a un compromiso firme con la transformación e innovación educativa. Es autor de diversos proyectos y materiales didácticos de Editorial Casals, en especial del proyecto de Física y Química, una propuesta que ha transformado significativamente la manera en la que se enseña la ciencia en la etapa de secundaria. Este proyecto se enmarca dentro de los libros de código abierto y se caracteriza por situar el aprendizaje en escenarios reales, próximos y significativos para el alumno. Y hoy te invitamos a descubrir cómo adaptar estas situaciones de aprendizaje en el aula, utilizando precisamente estos recursos de código abierto. Esta sesión, a cargo de Miguel Ángel, está diseñada para ofrecerte una mirada práctica, clara y flexible en tu día a día como docente. Y bueno, antes de empezar, recordaros que la sesión será grabada y os enviaremos el enlace para que podáis recuperar el vídeo en cualquier momento. Si queréis participar durante el webinar, podéis hacer preguntas a través del botón correspondiente a la parte superior derecha e intentaremos daros respuesta durante la misma sesión o en las próximas horas. Y ahora os dejamos con Miguel Ángel y esperamos que disfrutéis de la sesión. Muy bien. No sé si espero que me estéis escuchando todos y todas. Buenas tardes. Soy Miguel Ángel González, uno de los autores del proyecto Código Abierto de Física y Química de la Editorial Casals. Además de mis funciones directivas en un colegio de aquí de Madrid, concretamente en Alcorcón, pues todavía dedico algunas de mis horas de trabajo a la docencia, actividad que me apasiona y que de alguna manera me ayuda mucho a disfrutar todavía del mundo de la enseñanza y del mundo de la educación en general. No quisiera, y no me he planteado que no sea así de ninguna manera, pretender dar ahora una charla o una lección de lo que es una situación de aprendizaje, porque entiendo que a estas alturas todos habéis recibido muchísima formación del concepto de situación de aprendizaje, etc. Sin embargo, para poderle dar sentido a este webinar, no me queda otro remedio, porque me parece además fundamental partir de compartir, mejor dicho, con vosotros un enfoque inicial y una serie de elementos que me parecen fundamentales para dos cosas, ¿no? Para que se entienda la filosofía del proyecto, cómo fue concebido, porque entiendo que esto también os puede ayudar a pues hacer un uso más adecuado de cómo utilizar estos materiales y estos recursos para llevar las situaciones de aprendizaje a vuestras aulas, ¿no? Dentro de este enfoque inicial, de entrada, ¿qué es código abierto? Para los que no lo conocéis, bueno, pues código abierto ofrece de entrada una distribución de recursos, de múltiples recursos, que están distribuidos por situaciones de aprendizaje y están alineadas con las anteriores unidades, lo que conocíamos anteriormente con las unidades didácticas. Cada propuesta de situación de aprendizaje podréis ver que contempla una grandísima variedad de recursos que el docente puede utilizar en cualquier momento para, de alguna forma, incluso personalizar y adaptar su trabajo en el aula a partir de la propuesta que os ofrecemos. Y, desde luego, lo hicimos con esa intención. El proyecto ofrece, a nuestro modo de ver, los autores, una idea bastante clara de cómo trabajar los saberes básicos en contexto y además de una forma competencial. De hecho, cuando incluso he dado formación a mis profesores, les he hablado siempre de que para nosotros este proyecto de código abierto es como una especie de libro de recetas, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos fue pues, seleccionar este tipo de todos estos ingredientes que consideramos esenciales y fundamentales para poder diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje. Los estáis viendo ahora mismo en pantalla. Desde luego, desde los saberes básicos que queremos manejar en el contexto adecuado, qué competencias específicas queremos utilizar,
dentro de estas competencias qué criterios de evaluación, qué descriptores operativos, qué recursos. Bueno, pues los metemos en esa coctelera o en esa olla y cocinándolo con mucho cariño y con mucho esmero y con mucha ilusión, pues al final nace Código Abierto con ese espíritu de servir de referencia, no para hacer estrictamente lo que se plantea en el proyecto, sino como digo, una especie de libro de recetas que os puede dar muchísimas ideas de cómo trabajar en el aula, porque todos sabemos, los que somos docentes sabemos, que al final, cuando le sacamos partido a un recurso o a unos materiales, es siempre que los hacemos nuestros, ¿no? Que somos capaces de integrarlos en nuestra dinámica, ajustarla a nuestro alumnado, que cada grupo de alumnos es un mundo, y que cuando eso ocurre es cuando realmente le sacamos partido a cualquier material que caiga en vuestras manos. Y ese es el espíritu de Código Abierto, ¿no? Que sirva de referencia y que dentro de esa flexibilidad podáis incluso, partiendo de la idea que os sugerimos, que está bien pensada, bien estructurada, que podáis vosotros mismos pues, hacer vuestros propios diseños y vuestras propias adaptaciones. El material que viene en cada situación de aprendizaje es ingente. Poner en la práctica, los que nos dedicamos a enseñar en el aula y utilizar todos los recursos, pues no da tiempo material para poderlo hacer, pero sin embargo sí da muchísimas pistas y muchísimas ideas de cómo utilizarlos. Esto lo vamos a ver luego en la parte final de la práctica, la parte más práctica de cómo hacer esto para poder llevar al aula realmente la situación de aprendizaje y poder trabajar con nuestros alumnos y alumnas. En definitiva, Código Abierto se plantea en este sentido. Cada una de estas recetas que estáis viendo en la presentación equivaldría pues, a una situación de aprendizaje, a una propuesta de situación de aprendizaje, en la cual bueno, pues hacemos una propuesta de cómo organizar esos saberes básicos y cómo distribuir los distintos ingredientes con los que hemos elaborado el proyecto para que os sirvan o bien para utilizarlos directamente en el aula o que os sirvan, como digo, de referencia para poder crear los vuestros propios. En definitiva, cada docente lo enfocamos como si fuese un gran chef. Esta es una idea un poquito en el cual bueno, pues cada uno de vosotros escogéis dentro de los recursos que ofrece Código Abierto pues aquellos ingredientes, viéndolos incluso sobre contextos reales, cómo utilizarlos para esa propuesta o para otras que podáis vosotros sugerir a la hora de llevar los materiales y los recursos al aula. Indudablemente, los ingredientes esenciales, aparte de elegir el contexto en el que uno quiere trabajar y elegir qué saberes básicos va a utilizar como excusa para el desarrollo de esos saberes y poder trabajar, que al final es de lo que se trata, la LOMLOE enfoca esto de esta forma, ¿no? Poder trabajar las diferentes competencias específicas y las diferentes competencias clave a través de los descriptores operativos, pues es eso, es hacer la selección clave y esencial de esos ingredientes, ordenarlos bien dentro del contexto y dentro de esa situación que se diseña, así es como nosotros los autores lo hemos concebido, para luego poderla llevar directamente a las aulas. Es importante, y esto es algo que a nosotros como autores nos ha preocupado, nos preocupa y es algo a lo que le hemos dedicado tiempo, es a que en el trabajo diario de aula seamos capaces de conseguir que los alumnos sean conscientes de lo que aprenden. Es decir, el que nosotros visualicemos en todo momento o que los alumnos puedan visualizar en todo momento qué es lo que se pretende cuando ponemos en marcha una situación de aprendizaje. Los que venimos, yo ya llevo 30 años de experiencia y bueno, pues uno tiene cierta tendencia a lo académico, ¿no? A trabajar los contenidos de física y química únicamente, pero sin embargo tenemos la obligación, como bien sabéis, de trabajar, de ir mucho más allá, ¿no? Al final, el nuevo paradigma plantea que tus saberes básicos, tus contenidos son en realidad la excusa que tú utilizas a través de una situación real de contexto para que tus alumnos puedan trabajar determinadas habilidades y destrezas, ¿no? Entonces es importante que el alumno conozca qué habilidades y destrezas están involucradas en cada uno de los contextos que se proponen. Entonces, como los profesores que me estáis escuchando y que manejáis ya Código Abierto sabéis a qué me refiero, y los que no conocéis el proyecto, pues en el momento que le echéis un vistazo, luego haremos una
un repaso por los materiales, veréis que están continuamente presentes esos elementos, ¿no? Especialmente los descriptores operativos o las competencias clave a la hora de poder trabajar y poderlos utilizar y compartir con nuestros alumnos para que sean en todo momento conscientes de lo que tienen que aprender. Luego también en el diseño, como no puede ser de otra forma, porque esto ya tiene que ver con la pedagogía, lógicamente en cualquier situación de aprendizaje que sea eficaz, pues debe de recoger actividades que trabajen los procesos cognitivos en los 3 niveles que estáis viendo, ¿no? Que sean capaces de analizar, comprender, recordar y aplicar, pero también que sean capaces de valorar y evaluar y también que sean capaces de crear. Estos elementos, estos niveles, también han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar los materiales de código abierto. Son esenciales a la hora de garantizar un proceso de aprendizaje formal y un proceso de aprendizaje eficaz. Por supuesto, una vez elegidos todos los ingredientes y todos los elementos clave que van a configurar la situación de aprendizaje, luego hay que organizarlos, hay que ordenarlos, ¿no? Lo que se conocen como secuencias didácticas. Sobre una secuencia didáctica hay miles de fórmulas. Cada docente probablemente tendrá la suya y cualquiera de vosotros y vosotras que utilicéis uno de nuestros materiales, más de una vez diréis, pues yo esto no lo hubiera colocado aquí, lo hubiera colocado de otra manera, esta tarea lo hubiera elegido lo hubiera puesto más adelante, más atrás. Por eso digo que, a fin de cuentas, el proyecto es una propuesta creada por un grupo de autores, pero que también tienen ese espíritu de daros pistas, porque esto no es fácil crear una situación en contexto, no es fácil trabajar con todos estos elementos del currículo. Sí os da una pista y una idea clara de cómo trabajar con ello y poder ordenarlo en el día a día, ya sobre el terreno, en el propio aula, de modos diferentes, ¿no? Pero desde luego, si queremos que el proceso de aprendizaje tenga efecto, pues tiene que haber una secuencia didáctica lógica y razonable, ¿no? En definitiva, esta secuencia didáctica, y en este esquema nos hemos movido a la hora de crear código abierto, pues la secuencia tiene estos 3 bloques claros, ¿no? Lógicamente, la apertura o inicio, ya sabéis que es fundamental a la hora de planificar una situación de aprendizaje, es decir, plantear el contexto en el que se va a desarrollar la situación y proponerles ya de entrada como un elemento motivador un desafío o reto que se pretende resolver cuando finalice la situación de aprendizaje. Otro elemento fundamental es la secuencia de aprendizaje. La secuencia de aprendizaje es clave, es aquí donde tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir las actividades y a la hora de elegir los contextos y cómo organizarlos y ordenarlos para que la secuencia tenga lógica y genere un proceso de aprendizaje real. Y es fundamental en ese proceso contemplar siempre las 3 fases que tenéis en el esquema de explorar, crear y ofrecer. En toda secuencia de aprendizaje tienen que aparecer estos 3 elementos para poder garantizar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Luego en los materiales visualizaremos, antes de ofreceros la propuesta práctica de aula, pues cómo están presentes estos 3 elementos en las situaciones de aprendizaje de código abierto. Y luego, por supuesto, un cierre o final de la situación de aprendizaje que nos permita recoger evidencias de lo que ha supuesto el aprendizaje. Una cosa importante, que además a mí como docente siempre me ha preocupado y me parece la clave de todo, porque si alguien me pregunta cuál es el elemento fundamental del proceso de aprendizaje, os diría que es la evaluación. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿no? Ocurre muy a menudo que hacemos cosas en el aula a nivel metodológico que luego no tienen mucho que ver con cómo evaluamos, ¿no? Y esto al final rompe claramente la secuencia didáctica y rompe de una manera clara el proceso de enseñanza-aprendizaje y genera problemas y disfunciones en el alumnado que no ayudan en nada, al revés, lo único que generan es confusión. Quiero decir con esto que para mí es fundamental poder disponer a lo largo de la secuencia de toda la situación de aprendizaje diferentes momentos, diferentes evidencias
que permitan evaluar, no para calificar, o sí, eso lo vas a decidir tú, pero sí para, sobre todo, para dar feedback a tus alumnos. El proceso de feedback frecuente, además, y sistemático, es la clave, o por lo menos mi modesta opinión, es clave para, de verdad, garantizar un proceso de aprendizaje claro, ¿no? Si nosotros somos capaces de utilizar, y lo vais a ver cómo en los materiales de código abierto aparecen esas evidencias, fórmulas para poder dar feedback a nuestros alumnos de su proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo sobre el uso o el manejo en el contexto de los saberes básicos, que es a lo que nos hemos dedicado durante estos años atrás, ¿no? A poner el foco en el contenido, sino también poderles dar feedback acerca de su nivel competencial, acerca de cómo y en qué situación se encuentra en cada una de las diferentes competencias específicas y al final de las diferentes competencias clave que estamos trabajando en la situación, pues entonces si no somos capaces de tener esta sistemática de feedback, pues va a ser un poco complicado que se produzca ese aprendizaje global que, vuelvo a repetir, no solo pone el foco en el uso de los saberes básicos para el desarrollo de esas actividades de contexto, sino que también en todas esas competencias que tenemos que conseguir que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Hecha esta especie de análisis previo y de enfoque para un poco ahora desmenuzar los materiales, pues me vais a perdonar los que me estéis escuchando que seáis profes de mate o de biología, pero bueno, al ser autor del libro de física, pues me he ido a una de las unidades, en este caso de las situaciones de aprendizaje de física y química, concretamente del libro de tercero de la ESO. Vamos a intentar ahora en este bloque visualizar pues todas estas cuestiones que os acabo de comentar en esta introducción, ¿no? Esto que estáis viendo serían la entrada de cualquiera de las situaciones de aprendizaje que componen los materiales de código abierto, ¿no? Esta sería, si nos vamos al esquema, la apertura e inicio, donde se engloban las actividades iniciales de motivación y activación, ¿no? Es importante trabajarlas porque van a ser la clave de enganchar a nuestros alumnos y de interesarles en lo que luego va a suceder a lo largo del desarrollo de la situación de aprendizaje. Y como estáis viendo, pues aparecen una serie de actividades contextualizadas que ya utilizan determinados recursos, vídeos, artículos, etcétera, donde ya identificamos algunas de las competencias clave que se utilizan, que no son la única, pero bueno, para simplificar, lógicamente hemos sido selectivos a la hora de marcar la competencia clave que pretende trabajar esa actividad, y también veis que se señala el contexto en el cual se desarrolla esta actividad. También están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible y con estas actividades lo que hacemos es enmarcar, contextualizar la situación de aprendizaje a nuestros alumnos. Yo siempre empiezo, luego lo veréis en mi diario de trabajo o de clase, que es el que es, digamos, el último eslabón del proceso, lo que yo ya me llevo al aula debajo del brazo, por decirlo de algún modo, que siempre me gusta empezar con el vídeo, con el prepárate. Es un vídeo muy, muy cortito y muy interesante, que ya te da una pincelada y que engancha además con los conocimientos previos que tiene el alumno, porque está centrado en cosas que incluso él ya conoce de cursos anteriores y también le predisponen, por tanto, al aprendizaje de estos nuevos contenidos. Y luego están esas actividades, que en este caso son 3, no hay por qué hacer las 3, eliges, volvemos al tema de la flexibilidad, para que de algún modo pues contextualices lo que va a ocurrir, insisto, en la situación. Y veis que hay una parte específica de lo que es el reto, ¿vale? El reto o el desafío que se les plantea a nuestros alumnos. Suele ir acompañado de un vídeo, un vídeo muy cortito también y muy ilustrador de lo que es el desafío. Y luego también un poco pues está nuestra parte, ¿no?, como docentes, de darles pues la importancia y la ilusión y generar ese atractivo para que a los alumnos les apetezca, al final de la situación de aprendizaje, resolver el reto, ¿no?
Una vez que tenemos la parte inicial, lo que es la introducción, digamos, ¿no? Donde tenemos los elementos motivadores, el contexto, la descripción del contexto a través de esas actividades y la presentación del reto, pues entramos en lo que es la secuencia de aprendizaje, ¿no? Siguiendo el esquema que hemos visto antes. En esta secuencia de aprendizaje lo que se proponen pues son los ingredientes que acompañan al desarrollo de los saberes básicos en toda la experiencia de aprendizaje, desde el contexto inicial hasta el cierre. Ahora lo que hacemos es organizar todos esos saberes básicos y todos esos elementos, todos esos ingredientes, ordenarlos desde el punto de vista didáctico para que facilitemos el proceso de aprendizaje y la realización de las diferentes actividades en contexto que van a ir apareciendo en dicha secuencia. En nuestro caso, en el proyecto, hemos decidido dividir las situaciones de aprendizaje equiparables, para que me entendáis, a lo que antiguamente eran las unidades didácticas. Las hemos dividido en bloques de saberes básicos. Entendemos que para el profesor de física más tradicional le viene bien, porque es una forma también de trabajar como a lo mejor se hacía antes a la hora de dividir o a la hora de organizar la secuencia de saberes básicos, pero insisto, es una propuesta. Es una propuesta, nos ayuda mucho, ahora vais a entender el motivo de por qué está dividido en bloques. En realidad, cada uno de estos bloques son como mini situaciones de aprendizaje. De hecho, nosotros cuando creamos la edición anterior, antes de llegarlo al LOMLOE, ya habíamos dividido las unidades didácticas antiguas en situaciones de aprendizaje. O sea, nosotros de algún modo ya nos adelantamos al escenario que presenta la LOMLOE, ¿no? Esas situaciones de aprendizaje que en su día ya creamos en los materiales de código abierto, los hemos mantenido porque son muy interesantes dentro de las nuevas situaciones de aprendizaje que se han creado. Y estos bloques, pues como digo, en el fondo son mini situaciones de aprendizaje que de alguna manera ayudan a esa evaluación formativa, van dirigiendo, van orientando el trabajo dentro del contexto de cara a la resolución final del reto y de cara a las tareas de cierre. De alguna manera vamos poniendo granitos de arena a la hora de ir descubriendo las diferentes situaciones que se plantean dentro del contexto inicial de la situación de aprendizaje y también vamos preparando un poco la resolución del reto que se presenta al final de la situación general, ¿no? De la situación de aprendizaje con la que estemos trabajando. Esta secuencia o estos bloques arrancan todos con un apartado que llamamos Construye con lo que sabes, que en realidad es una fase de exploración, ¿no? Decíamos que tiene que haber tres fases, tres tipos de actividades en la secuencia didáctica, en la secuencia de aprendizaje: fase de exploración, fase de presentación y fase de exposición, ¿no? De creación y de exposición. Pues esta fase, igual que las actividades que os he presentado al principio, son de explorar, ¿vale? Están pensadas para que el alumno indague, explore de manera más o menos autónoma, porque como veis, siempre introducimos unos facilitadores de exploración que llamamos ítems, que suelen ser vídeos o pequeños ensayos prácticos o alguna simulación con las que indagar y poder enfrentarse a 2 o 3 actividades como las que estáis viendo, que están muy bien pensadas, organizadas además, para que lleguen al final a una conclusión. En el fondo es una especie de proceso de metacognición. Ya en este documento que estáis viendo, en esta parte de las actividades de exploración de estos bloques, se plantea a dónde tienen que llegar, es decir, lo que tienen que construir explorando. O sea, sabes el final de la historia, dónde tienes que llegar. La clave está en indagar en tu proceso de aprendizaje para llegar allí, ¿no? Para llegar a esas conclusiones. Y eso lo haces pues con esta guía, ¿no? Utilizando esos facilitadores de exploración y utilizando esas actividades, esa secuencia de actividades ordenadas, donde además, como veis, y esto lo vais a ver también como algo muy, muy repetido en todas nuestras situaciones de aprendizaje, en casi todas las actividades siempre se trabajan alguna habilidad o destreza para la vida, de las que llamamos destrezas basadas en la neuroeducación, ¿no? El análisis, la síntesis, la toma de decisiones, en fin, siempre vamos a intentar que nuestras actividades, la propuesta de actividades, tengan que ver con alguna destreza o habilidad de este estilo, ¿no?
lo que llamamos habitualmente destrezas y habilidades para la vida, ¿no? Bueno, pues con esta fase de exploración lo que hacemos es, de alguna manera, ir adelantando, ir presentando al alumno, o que el alumno vaya descubriendo, de alguna forma, por dónde vamos a orientar la presentación de los distintos saberes para ir luego haciendo paradas en las diferentes actividades en contexto, donde van a tener realmente que utilizar esos saberes y esas competencias clave y esas competencias específicas para poderlos resolver y, en definitiva, poder aprender esas habilidades y destrezas que encierran las competencias clave y competencias específicas elegidas para cada una de esas actividades en contexto. Una vez que hemos hecho esa fase de exploración dentro de estos bloques que contiene la situación global de aprendizaje, pues luego viene una fase de estructuración, ¿no? Un poco la secuencia de los saberes básicos con diferentes elementos visuales, aparecen desde vídeos, simulaciones, elementos gráficos, que todas estas formas diferentes de presentar los contenidos luego vienen muy bien para la aplicación del DUA, por lo menos lo que tiene que ver con las diferentes formas de aprender, ¿no? Dependiendo del perfil de alumnado que tengáis en vuestras aulas, hay alumnos que les viene mejor el vídeo, hay alumnos que les viene mejor acceder a una infografía, hay alumnos que les viene mejor tener un esquema porque tienen una forma de aprender más visual o alguna experiencia práctica porque son más kinestésicos, porque, bueno, depende del perfil de alumno que tengas en el aula, la variedad de recursos que ofrece Código Abierto pues te permite también un poco adaptarlos a la casuística de alumnado que tengas en clase. En cualquier caso, lo que estáis viendo ahora mismo sería un poco la estructuración de esos saberes básicos que en determinados momentos, como veis, tropiezan con alguna actividad en contexto, que este es el quid de la cuestión. Para nosotros, la joya de la corona son las actividades en contexto, que es la forma de provocar el aprendizaje del alumno y que realmente esos saberes básicos que hemos ido trabajando en esta secuencia, al final los tengas que poner en práctica en un contexto real y donde además pues tienes que utilizar destrezas y habilidades que recogen los diferentes descriptores operativos del perfil de salida que van dentro de las competencias clave que están señaladas en cada actividad en contexto y además dan o permiten poder hacer una parada e ir dando feedback, ese feedback del que os hablaba antes, donde el alumno va a crear algo y tú le vas a poder dar un feedback a través de la resolución de las actividades en la plataforma, ¿no? a través de los materiales. Y ese feedback es el que va a retroalimentar al alumno y le va a permitir que vaya progresando en su proceso de aprendizaje. Estas actividades en contexto, que aparecen a lo largo de todas las situaciones de aprendizaje que ofrece el Código Abierto, la mayoría, a lo mejor os encontréis alguna que no, porque es necesario utilizarla, pero la mayoría están vinculadas o con el contexto inicial de la situación de aprendizaje, el que hemos presentado al principio, o con el reto. Al final lo que se pretende es como ir dejando miguitas en el desarrollo que de alguna manera les vaya enfocando a la hora de resolver finalmente las actividades de cierre que vienen al final y de las que luego os hablaré, y también, por supuesto, la resolución del reto. Y cada bloque finaliza, cada bloque dentro de cada una de estas mini situaciones de aprendizaje que están dentro de la situación de aprendizaje global, finalizan todas con una, dos o incluso tres actividades en contexto, ¿vale? Me he ido a las partes clave, ¿no? de la situación. Estas que estáis viendo, que además están vinculadas con el ODS número 12, que es el que centra un poco el contexto de la situación de aprendizaje que he elegido para la presentación, pues están pensadas pues exactamente para lo mismo que os he dicho antes, ¿no? Cada bloque cierra con estas actividades, son actividades de aplicación y creación. Estamos después de la fase de exploración, aplica y crea, haz cosas, utiliza los saberes básicos que hemos visto y todas las competencias que vas a necesitar, y al final estas actividades van recogiendo evidencias, son evidencias que además están muy bien señaladas en el material del profesorado, dentro de los recursos, para poder evaluar a nuestro alumnado, hacer esa parada técnica para hacer una evaluación, para darle feedback
y poder construir en su andamiaje, poder avanzar en su andamiaje, sobre todo cuando se utilizan dinámicas cooperativas, como es nuestro caso. En nuestro centro trabajamos mucho con el aprendizaje cooperativo. Al fin de cuentas, son actividades de creación. Y además, cada uno de estos bloques tiene siempre unas actividades de mejora que en el fondo son muy interesantes porque se adaptan un poco al itinerario de aprendizaje del alumno, porque tiene diferentes niveles y que sirven un poco para sacar conclusiones, no solamente el profesor, sino también el propio alumno de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Porque nos parece esencial que el alumno sea en todo momento consciente de lo que aprende, de lo que debe de aprender, cómo lo aprende y en qué lugar de su proceso de aprendizaje se encuentra. Este tipo de actividades de autoevaluación ayudan mucho. Otro elemento clásico que aparece, que no es nuevo, que son los mapas conceptuales o los esquemas, los incorporamos también al final de la secuencia de aprendizaje porque nos parece interesante. De hecho, suele venir acompañada de una actividad para convertir el esquema o el mapa conceptual en una actividad en la que ellos tienen que rellenar en algún momento dado el esquema, no porque sea muy competencial, porque es una actividad de rellenar huecos, que de competencial tiene poco, pero sí que después de un trabajo y después de un proceso, después de un desarrollo de una situación de aprendizaje completa y antes de enfrentarse, si quieres, al reto, a las actividades finales, resolución del reto y el proyecto final, pues viene muy bien para organizar, para terminar de garantizar ese orden, esa estructura de los saberes básicos que han ido utilizando en las diferentes situaciones en contexto y que han ido utilizando para resolver y utilizar las diferentes competencias específicas y competencias clave. Luego vienen al final, esto también es un clásico de libros quizá no las típicas actividades del final, ¿no? De recapitulación, si queréis, ¿no? Que esto no es un elemento didáctico muy moderno que digamos, pero bueno, es verdad que es la parte más rica, aparte de los entrénate, que ya sabéis que son actividades que se utilizan para entrenar tareas concretas y específicas que vienen bien para luego trabajar el saber y sobre todo su aplicación a los contextos. Vienen al final una batería de actividades en contexto que ya os digo que son las más complicadas de diseñar, ¿no? Que sean en un contexto real y que permitan, bueno, pues poder ir más allá y poder proponerle al alumno estas actividades que se enmarcan dentro de las de crear y ofrecer para que puedan ellos de alguna forma ir viendo, después de haber trabajado toda la situación de aprendizaje en conjunto, que podamos evaluar o podamos evidenciar bueno, pues cuál es su nivel en el proceso de aprendizaje, su nivel competencial y poderles dar ese feedback antes de enfrentarse a cualquier instrumento de evaluación que queramos utilizar al final de cada situación de aprendizaje. Vienen muy bien porque de alguna forma enriquecen ese trabajo en contexto tan necesario y para poder trabajar las competencias, tanto las específicas como las competencias clave. Y esta es la parte final, la parte del cierre o final. Todas las situaciones de aprendizaje terminan así, recogen 2, 3, 4, en este caso son 4 actividades en contexto que están vinculadas con el contexto inicial y una de ellas va a resolver el reto, ¿vale? Con la resolución de esa actividad se pretende resolver esa pregunta inicial que se propone cuando se muestra el vídeo a la hora de presentar el desafío o el reto, ¿no? Y que se puedan enfrentar a ello. Estas actividades que, insisto, tienen que ver con el contexto inicial y la que está vinculada con el reto, pues lo que permiten es cerrar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final son actividades que si le echáis un vistazo están pensadas para que ya puedan ofrecer, ¿os recordáis los 3 tipos de actividades, ¿no? Que después de crear, que tú puedas ofrecer a tus compañeros a través de una exposición, a través de una presentación o a través de un proyecto que elaboras, ofrecer bueno, pues, todo lo que tú has aprendido o todo lo que el alumno ha aprendido a lo largo de la situación de aprendizaje para resolver estas últimas situaciones en contexto, ¿no? Con lo cual,
vienen muy bien para hacer esa, si queréis, se pueden utilizar, esto es una sugerencia como un poco de evaluación final, ¿no? Aunque luego veréis que todas las actividades en contexto que se van realizando van sumando, se van acumulando para ir evaluando poco a poco las diferentes competencias específicas y sobre todo las competencias clave también, pero que se pueden elegir como actividades finales, bien para elaborar un proyecto que luego haya que presentar, porque esa es la parte de ofrecimiento. Hemos creado un trabajo que tenemos que ofrecer y en ese proceso de ofrecimiento también participa la fase de evaluación. Incluso después, en el caso de los proyectos que se hagan en cooperativo, como posterior y esa va a ser una de mis propuestas que vais a ver ahora cuando os muestre un poco el trabajo más práctico, más de aula, pues cómo poder luego, una vez hechas estas actividades finales, que después de estas actividades finales puedan hacer algún tipo de prueba individual o algún tipo de utilizar algún instrumento que permita de alguna manera, sobre todo cuando se trabaja en cooperativo, esto es importante, medir la responsabilidad individual de cada alumno dentro de su grupo de trabajo, pues poder utilizar algún instrumento de evaluación más individual, ¿no? Y podernos asegurar de que el trabajo en grupo ha revertido sobre cada uno de los miembros del grupo, ¿no? En definitiva, bueno, una vez identificadas los diferentes elementos que se ajustan a la estructura que os presenté al principio, bueno, pues al final un poco deciros, antes de entrar ya en la parte más práctica, que el enfoque que hemos intentado utilizar los autores para presentar y elaborar sobre todo estos materiales, pues intentar, bueno, la mentalidad que todavía tenemos el docente de la unidad didáctica, bueno, pues que tengan que ver las unidades didácticas con las situaciones de aprendizaje, como, bueno, pues es una forma de ayudar a entender al docente lo que es una situación de aprendizaje, aunque es una cosa bien distinta a la unidad didáctica, pero, bueno, lo hemos asemejado, lo hemos vinculado de alguna forma y lo que antiguamente, y todavía se sigue utilizando este concepto, la programación de aula al uso que se planteaban en leyes anteriores, pues que podamos trasladarlas al aula a través de esas situaciones de aprendizaje, como los materiales que ofrece Proyecto Código Abierto, sobre todo los materiales que utiliza el docente, faciliten el paso de esa programación de aula al uso dividida por sesiones, donde se van mostrando los diferentes objetivos de aprendizaje y su secuencia y las actividades y demás, pero en el contexto de la situación de aprendizaje, para ir más allá, que es sobre todo trabajar, como digo, las diferentes competencias, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de que los alumnos, a través de los saberes básicos, en este caso de la física y química, pero lo podemos ver para las matemáticas o para la biología, puedan trabajar y aprender las diferentes competencias que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, con este espíritu, con esta filosofía, hemos convertido esas programaciones de aula, hemos equiparado esas unidades didácticas anteriores a lo que son las nuevas situaciones de aprendizaje, que en el caso de física y química, a su vez, las subdividimos en mini situaciones de aprendizaje por bloques, que también ayudan a hacer paradas técnicas para poder dar feedback a nuestro alumnado, y cómo esas programaciones, ofrecer a los profesores un instrumento, una herramienta que convierta a la programación de aula tradicional en un instrumento, en una herramienta que nos permita llevar al aula la situación de aprendizaje de una forma más cómoda, ¿no? Y más eficaz. Esta sería una situación, una programación de aula al uso, dividida, que además está cogida de uno de nuestros materiales, dividida por sesiones, lo clásico, ¿no? Los objetivos de aprendizaje que se pretenden, los diferentes bloques, los contenidos, qué actividades han elegido, y luego hay un batiburrillo que se suelen poner, ¿no? Pues del saber básico que se utiliza, pero sin especificar dónde y cómo, ese criterio de evaluación, que en este caso es el 1.1, pero tampoco se ve muy bien en qué momento y de qué manera se está trabajando ese criterio 1.1. Bueno, pues como esto, que está muy bien para tener una visión organizativa de cómo vas a dividir tu situación de aprendizaje en sesiones, pues requiere, si quiero utilizar con cierto rigor
los diferentes descriptores operativos o los diferentes criterios de evaluación, pues tenerlos organizados de otro modo, ¿no? Que ahora vais a ver cómo el código abierto ofrece esta posibilidad para ya ir aterrizando un poco en cómo llevarnos todo esto al aula, ¿no? Nosotros, para los que no conocéis los materiales, en su momento decidimos, aprovechando esta diapositiva, decidimos, como veis, utilizar una cosa que se llaman indicadores de desempeño. Nosotros, bueno, sabéis que los indicadores de desempeño como tal no existen en la actual legislación, pero sí consideramos que el criterio de evaluación, hay algunos que son muy claros y muy simples, muy sencillos de manejar, pero hay otros que incluso para el propio alumno pues no son tan fáciles en ese ejercicio de que el alumno entienda lo que tiene que aprender y que sea siempre consciente, ¿no? Hacerle siempre consciente de lo que debe aprender, pues no siempre están tan claros esos criterios de evaluación. Entonces, lo que los autores del proyecto hicimos en su día es dividir o extraer de cada uno de los criterios de evaluación pequeños indicadores de desempeño, ¿no? Para poder facilitar un poco el trabajo y la tarea en el aula, especialmente a los alumnos, ¿no? En este caso no está hecho. Nosotros en nuestro centro incluso, a nivel práctico, hasta los descriptores operativos del perfil de salida, que también son complejísimos y tienen una parrafada que habréis visto muchos enorme, ¿no? Y compleja, donde se mezclan muchas cosas. Llegamos incluso a hacer una división, una segmentación de esos descriptores operativos en indicadores de desempeño. A fin de cuentas, de lo que estamos hablando es de que el alumno tenga un determinado nivel de desempeño, ¿no? A la hora de utilizar habilidades y destrezas, ¿no? Que es de lo que se trata. Si queremos acercárselas a ellos y queremos ofrecerles algo claro, que sepan exactamente lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, pues a veces viene muy bien hacer esa división de los descriptores operativos en indicadores de desempeño, del mismo modo que lo hicimos con los criterios de evaluación. Esta tabla que estáis viendo está acogida, es una tabla que se ha creado más recientemente y es una herramienta que lo que permite es precisamente lo que os decía antes, esa programación de aula que os he mostrado antes, pues convertirla en otro documento organizativo por sesiones también, pero más centrado en el desarrollo en el aula de la situación de aprendizaje. Es decir, cómo me llevo ese uso, esa gestión de todos esos ingredientes clave dentro de la secuencia didáctica, que son sobre todo las competencias específicas y clave, cómo podemos organizarlas sesión a sesión junto con el saber básico correspondiente para poder trabajarlas en el aula y en el día a día. Entonces, bueno, ya veis que en esta situación de aprendizaje, que es la de consumir de forma sostenible, es la misma que os he presentado anteriormente cuando hemos identificado los elementos, veis que, bueno, pues parte incluso de una temporalización clásica, la descripción ya del producto final o evidencia, lo que podría ser el reto final, los objetivos de aprendizaje en global, alguna pincelada de cómo van a trabajar y cuál va a ser la esencia y del proceso de aprendizaje en esta situación y cuál es el objetivo, ¿no? Para qué pretendemos con el trabajo de esta situación de aprendizaje. A partir de aquí, lo que ya nos vamos a encontrar en estos materiales, que ya es un poco la parte, lo que es la concreción del currículo, ya es ir sesión a sesión, pero no hablando de manera tan general como se suele hacer, sobre todo a la hora de trabajar con las competencias específicas y las competencias clave, sino que ya un poco vamos poniendo el foco y vamos ordenando y organizando qué criterios, qué competencias específicas, qué criterios y qué descriptores operativos del perfil de salida vamos trabajando. Y además incluso está vinculado con los objetivos de aprendizaje, ¿vale? Con el objetivo de aprendizaje que corresponda, ¿vale? Cada sesión tiene su distribución, su identificación del saber básico que se va a utilizar en esa sesión y están identificados los diferentes competencias específicas y las diferentes competencias clave a través de los descriptores operativos del perfil de salida.
Y luego al final aparece siempre una distribución de los recursos y de las actividades que hemos elegido para la sesión, y además tienen el añadido de que se pueden clasificar, y esto ayuda mucho, orientamos los autores a que cada una de esas actividades las marquéis dentro de alguna tipología, ¿no? Que, pues, las que son de iniciación, las que son iniciales o de motivación, las que consideréis que son de desarrollo, las que son más de análisis y reconstrucción, e incluso por el tipo de agrupamiento que utilicéis en el aula. ¿Qué actividades queréis que se hagan individualmente o en grupo reducido, cooperativo, como trabajamos en mi centro? En fin. Y luego la batería de recursos, por lo menos los más representativos, y algún instrumento de evaluación que pretendamos utilizar dentro de la situación de aprendizaje, y en este caso dentro de la sesión, concretamente de la sesión 1, ¿no? Luego, encontraremos la sesión 2 con el mismo esquema. Aquí ya las actividades en las sesiones, porque la sesión 1 es la sesión que presenta la parte del contexto inicial y presentación del reto, etcétera. Y aquí ya vamos entrando más en harina y ya se secuencian las actividades, tanto por saberes, toda la parte de exploración, como las actividades de entrenamiento, que son necesarias también, y las de contexto, que son estas paradas que os he ido mencionando antes e identificando, que nos permiten evaluar y dar feedback al alumno sobre su nivel de desempeño, ¿no? Sobre cómo utiliza ese saber básico que habéis trabajado a la hora de resolver esa situación en contexto, ¿de acuerdo? Y luego también sugerencias de cómo trabajar, en qué tipo de agrupamiento son especialmente ideales cada una de esas actividades. Por supuesto, insisto en el espíritu inicial y la idea inicial. Es una propuesta. Si vosotros mañana trabajaseis con estos materiales, pues a lo mejor lo encajaréis de un modo distinto, pues estupendo. El código abierto está pensado para ofrecer esa flexibilidad sin ningún problema a la hora de trabajar en clase. Es verdad que luego, cuando se hable de la evaluación, lógicamente, para poder generar un proceso de evaluación ordenado, sistemático y que dé un resultado razonable, pues tenemos que atar las variables para que la plataforma nos dé un resultado, insisto, razonable. Pero luego vosotros en el aula podéis trabajar y organizar las cosas como os parezca, ¿no? Sin embargo, voy atrás, aún así, y este material sí se ofrece dentro de los recursos del profesorado en código abierto, hay que dar una vuelta más. O sea, ya sí, este sería un poco el paso entre la programación de aula al uso, y ya nos acercamos un poco más a trabajar esa programación de aula, pero desde un punto de vista más competencial, es decir, lo que es trabajar ya propiamente en el aula la situación de aprendizaje, porque ya nos centramos sobre todo en las competencias a la hora de trabajar la sesión a sesión, pero hay que darle una vuelta más. Y a partir de aquí ya entra lo personal, ¿vale? Yo, a partir de aquí, lo que vais a ver en estas últimas diapositivas, sobre todo es, bueno, pues cómo, en mi caso, humildemente, utilizo lo que yo llamo el diario de sesión, de sesiones, que es un poco ya o sea, ir al aula habiendo elegido de toda la estructura de los recursos de código abierto, pues cómo los he ordenado para mi grupo, ¿no? Porque cada grupo de aula es un mundo, ¿eh? Yo doy de mis grupos de clase, pues ahí de un grupo a otro hago cambios, ¿no? Porque, bueno, tú tienes ya identificados los perfiles de tus alumnos y, lógicamente, pues tienes la obligación de recomponer, adaptar, elegir, matizar, y además hay que guiar y ayudar a los alumnos a que esto sea real, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo, ¿eh? Ya sabemos, los que llevamos años en esto, que hacer una programación, llenarla de contenido es relativamente fácil, a poco que conozcas la materia, pero lo difícil es llevarnos todo este tinglado al alumno, ¿no? Y que el alumno lo utilice en su proceso de aprendizaje. Y para eso sí que hay que seguir dando la vuelta y utilizar, bueno, esto es un elemento que yo utilizo, que es muy parecido a lo que habéis visto antes, pero ya voy tarea a tarea, ¿no? Ya voy indicando, pues, por ejemplo, de la tarea inicial de contextualizar, incluso introduzco alguna captura de algún elemento del código abierto, que es el que voy a usar en ese momento, a esa hora y en esa sesión, que en este caso es la sesión inicial, ¿no?
me gusta ya que aparezca el saber básico que estoy utilizando y sobre todo, lo más importante es que esas competencias específicas y competencias clave que se utilizan estén ya alineadas con la tarea, ¿vale? Es decir, yo ya sé que haciendo esta tarea, la tarea número 2, en este caso es un construyo con lo que sabes, sé que mis alumnos van a tomar conciencia de qué habilidades y destrezas van a tener que emplear y van a tener que utilizar a la hora de... me vais a perdonar, pero tengo ahora mismo, no sé si... Tengo una máquina que no sé si está generando ruido en mi exposición, no lo sé. Entonces, lo que os decía, ¿no? En esta parte es importante y nosotros en el centro lo tenemos articulado de esta forma a través de las instrucciones, y de orientaciones de cómo ejecutar esas actividades que habéis ido viendo a lo largo de los materiales, cómo quiero que se ejecute, cómo quiero que el alumno ejecute o realice esa actividad en contexto. Porque en esa descripción de la tarea, ahí va una información valiosísima de los elementos que recogen los diferentes descriptores operativos. O sea, si yo le digo que tendréis que realizar una autoevaluación tras la fase de exploración, es decir, que tendréis que comprobar que los resultados a los que vais a llegar en vuestras conclusiones son los que tenéis al final de ese elemento de exploración que vais a utilizar, pues ya estoy utilizando una determinada habilidad o una determinada destreza. Si yo quiero que además la expresión oral y escrita debe ser coherente con el trabajo de exploración que habéis hecho, pues estamos trabajando la competencia, el descriptor operativo CCL1, que es expresar de forma oral y escrita, en fin, intentar conectar elementos que no vienen en la propia descripción de la actividad, porque sería imposible, es decir, si no los libros de texto serían ingentes, ¿no?, de información, pero a la hora de aterrizar esa actividad en contexto o esta otra, que son las más ideales para trabajar competencias, a la hora de utilizar o de enfrentarse a esa actividad, en esas instrucciones que yo doy a mis alumnos, recojo los diferentes elementos y aspectos del criterio de evaluación que se utiliza en esa actividad, del indicador de desempeño que está elegido para hacer esa actividad y de la competencia específica y del descriptor operativo, del perfil de salida específico que se ha elegido para esa actividad, ¿no? El poder englobar en esas instrucciones los aspectos más relevantes, tanto del criterio como del descriptor operativo, pues al alumno ya le estás mostrando cómo quieres que trabaje y él va a saber en todo momento qué tiene que hacer. No suele funcionar que el alumno lea, mira, léete la competencia, el descriptor número 5. Un alumno de tercero de la ESO, al alumno ese contenido del descriptor operativo que tú quieres que trabaje, se lo tienes que traducir en orientaciones e instrucciones o que él las vaya descubriendo. Hay muchas formas de hacerlo. Pero en esa exposición de cómo quieres que se trabaje, ahí se encierra gran parte de la adecuación definitiva de la actividad propuesta en contexto al uso de los diferentes criterios y las diferentes competencias, tanto específicas como clave. De hecho, nosotros en el aula utilizamos muy a menudo utilizamos o bien en la plataforma o bien a través del cuaderno la comprobación a través de listas de chequeo de que se cumplen con todas y cada una de las instrucciones que damos, porque sabemos que en el cumplimiento de las instrucciones, a la hora de ejecutar la tarea, están utilizando esas destrezas y esas habilidades que queremos que utilicen y que se recogen dentro de ese criterio o de ese indicador de desempeño. Entonces, nos parece una forma muy útil, sencilla y útil de trabajar de forma indirecta con ellos para que de manera inconsciente o consciente ellos vayan trabajando esas destrezas y esas habilidades a través de nuestras orientaciones y a través de nuestras instrucciones, ¿no?, a la hora de trabajar. Estos criterios de evaluación y estos indicadores de desempeño que estáis viendo para esta actividad son las que están seleccionadas en la plataforma. Es decir, si el alumno ejecutase esta actividad dentro de la plataforma,
le va a generar un feedback sobre estas actividades, sobre el nivel de desempeño del indicador 25 y sobre el descriptor operativo STEM 5, que es el que se ha elegido para esa actividad. Con esto también os digo que la elección del indicador de desempeño, perdón, del descriptor operativo del perfil de salida que queréis trabajar que queréis que trabajen vuestros alumnos a la hora de realizar esas actividades contextualizadas, estas actividades competenciales, puede cambiar. Nosotros hemos elegido para esta actividad el STEM 5, pero si tú tuvieras que elegir el descriptor operativo, a lo mejor quieres poner el foco en otro. Y se puede. Nosotros, lógicamente, en los materiales de la editorial damos una propuesta. Con esa propuesta poder trabajar y poder llegar a un producto final, pero en el desarrollo de cómo organizar los materiales de código abierto en tu aula, pues tú puedes elegir este descriptor u otros, o varios. Otra cosa es que a la hora de utilizar los materiales de código abierto en la plataforma, pues lógicamente por simplificar, pues ahora lo vais a entender cuando avance en la parte de evaluación, que ya estamos enfocando la recta final, pues vais a ver que lógicamente hay que tener el foco en alguna de los descriptores operativos porque si no es demasiado, ¿no? Esta es otra actividad de la sesión 2 de esta situación de aprendizaje número 4, que es la de con el consumo sostenible. Igual, el mismo enfoque. Lo que está señalado en negrita es un poco lo que está conectado básicamente dentro de estas instrucciones con el contenido de estos descriptores o de estos criterios e indicadores, ¿no? Nosotros en el cole, en el centro, hemos ya incluso sistematizado determinados tipos de actividad con determinadas competencias. Hay, por el tipo de actividad, las que son cooperativas, por ejemplo, las que requieren de una parte práctica de laboratorio, etcétera, como que están vinculadas ya a determinadas descriptores operativos del perfil de salida o determinados indicadores de desempeño, de tal forma que el alumno llega un momento que con el tiempo, cuando sabe que se enfrenta a un tipo de actividad de ese tipo, a una actividad de esas características, ya sabe las destrezas y habilidades que debe utilizar, ¿no? Esto ayuda a agilizar el trabajo de aula. En el caso del bloque de cierre, pues lo mismo, la presentación de cada una de estas actividades a la hora de planificar la fase de ofrecimiento, la fase de presentar, la solución del reto, que recomendamos que se haga siempre, o cualquiera de estas actividades vinculadas con el contexto inicial, pues tienen la misma pauta, es decir, a través de la estructura que os he mostrado ahora mismo, pues es ir pautando el cómo queréis que se enfrenten y dónde queréis que pongan el foco a la hora de ejecutar cada una de estas actividades en contexto, para que os garanticéis que efectivamente el alumno está utilizando el descriptor operativo de la competencia ciudadana que aparece, por ejemplo, señalada en esta actividad número 1, o la competencia PSA o CPSAA que aparece señalada en esta actividad, ¿no? Es la forma que nosotros al menos nos funciona muy bien a la hora de trabajar en el aula. Como nosotros generalmente, en mi caso, la manera de ejecutar estas actividades finales de cierre, pues es a través de se suele proponer un proyecto, una especie de proyecto, ¿no? La idea de proponer un proyecto nos parece interesante, en el cual o se pueden resolver las 4 actividades, incluida lógicamente la del reto, o en el caso de que se trabajen en dinámicas cooperativas, utilizando la dinámica del rompecabezas o cualquier otra actividad que permita segmentar la tarea, que al final la fase de ofrecimiento sea a través de una breve exposición del grupo cooperativo muy pautada. Es verdad que el trabajo cooperativo, los que sabéis trabajar en cooperativo, pues sabéis de lo que os hablo, para poder garantizar la responsabilidad individual, que es clave en el trabajo cooperativo, pues al final siempre tienes que utilizar, además de la exposición grupal, algún instrumento de evaluación que te garantice la evaluación individual del alumno y que de alguna manera puedas medir el impacto que ha tenido el trabajo cooperativo en cada uno de los individuos, ¿no? Eso ya es una cuestión que cada profesor decide cómo hacerlo. En nuestro caso, siempre que hacemos un trabajo grupal, un trabajo con una dinámica formal cooperativa, solemos terminar siempre con una prueba individual
que permita medir un poco realmente el nivel de compromiso y de responsabilidad individual que ha tenido cada individuo en su grupo. Pero, insisto, esto es una sugerencia. Si no trabajamos en cooperativo, estas actividades se pueden proponer para casa. Ya sabes, bueno, mandar trabajo a casa a veces es un poco controvertido. Que lo realicen de forma individual en casa, que lo presenten a través de la plataforma y se le va dando feedback individual y la elaboración de esas actividades que sean ya evaluadas o que permitan al alumno preparar otra prueba con otro instrumento de evaluación diferente final. En fin, eso ya depende un poco de cómo lo tengáis planificado vosotros y vosotras, ¿no? Es importante, y estos ya son materiales volvemos a los materiales que ofrece Código Abierto dentro de los recursos del profesorado, es importante a la hora de trabajar, si queremos utilizar la plataforma como instrumento, que es muy interesante, como herramienta que nos va dando un feedback sobre el nivel competencial del alumno, que nos ciñamos a las evidencias que los autores tenemos seleccionadas dentro de estas tablas, ¿no? Por ejemplo, pues cómo medimos STEM, el descriptor operativo del perfil de salida STEM 2 en esta situación de aprendizaje, pues a través de la evidencia que recogemos aquí, que es la química en contexto número 3, el apartado 1A, o el bloque activa tus habilidades y competencias, la actividad 1, apartado 4. Además, sabéis, utilizando estas evidencias, sabéis que estás utilizando este indicador de desempeño que está vinculado a su vez al criterio de evaluación y, por supuesto, a la competencia específica en concreto. En estas tablas, al final, lo que se resumen es cómo a lo largo de la situación de aprendizaje se han ido trabajando las diferentes competencias específicas, ¿vale? Para garantizarte que esto ha ocurrido, que es la parte difícil, el garantizar que tus alumnos han mejorado su nivel de competencia, tanto científica como su nivel de competencia general, a través de evidencias, ¿no? Y esta es una manera de recogerlas. Además, al término de cada situación aparece una tabla que es muy interesante porque de alguna manera te ofrece un mapeo de cómo esa situación de aprendizaje ha impactado en cada una de las descriptores operativos del perfil de salida, ¿no? Es decir, en este caso, que es la situación de aprendizaje número 4 del libro de tercero de Física y Química, pues nos encontramos con los diferentes descriptores. Estos numeritos que aparecen ahí en pequeñitos son los indicadores de desempeño que se han utilizado en esas actividades para evaluar el criterio de evaluación correspondiente, la competencia específica correspondiente y con qué descriptor operativo está vinculado. De algún modo, ves qué enfoque se le ha dado con esta situación de aprendizaje, qué enfoque competencial se le ha dado, dónde se ha puesto más el foco y dónde menos, ¿no? Al final, un poco la idea es que entre todas las situaciones de aprendizaje que ofrece Código Abierto se trabajen todas, ¿eh? Es verdad que el área de las ciencias pues no está idealmente pensada para trabajar determinadas competencias, pero al final también hay que pensar que esto está en el contexto de un proyecto educativo de un centro, donde al final es en el centro donde el centro es el que tiene que garantizar que tus alumnos alcanzan el perfil de salida esperado, ¿no? Que marca la ley. Y cada materia contribuye al trabajo de las diferentes competencias de un modo u otro. Y habrá materias como las nuestras que haya competencias que directamente no trabajen, como ocurre, y ya lo hacen otras áreas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos mapeado todo el perfil de salida y sabemos perfectamente todas y cada una de las materias que aportan a la hora del trabajo competencial en el alumno, ¿no? Para un poco tener la garantía de que la suma de todo ese trabajo redunda en que el alumno alcance el perfil de salida esperado, ¿no? Si se tienen en cuenta esos elementos, los que ofrecemos los autores a través de estos materiales, se puede acceder al final, para cada una de las situaciones de aprendizaje, a esta parte de la plataforma en la que puedes pedirle a la plataforma que te haga una evaluación de los diferentes indicadores de desempeño por escenarios, con rúbricas, o qué nivel de evaluación de las diferentes competencias específicas o de los diferentes perfiles de salida tiene el alumno. Con lo cual das un feedback estupendo a tus alumnos sobre su nivel de competencia, insisto. Esto es fundamental para lo que os decía al principio, no quedarnos solo en lo tradicional, ¿no? En el saber si mi alumno sabe formular o no, o si sabe resolver un problema de estequiometría o no, sino garantizarme de que si mis alumnos
tienen un nivel de desempeño y tienen un nivel competencial adecuado o no, porque al final es el motor de la evaluación, son las competencias específicas, ¿no? Esto además lo ofrece a 2 niveles, por situación de aprendizaje o incluso evaluación trimestral, ¿no? Para que veáis un poco lo que ofrece, sobre todo los que no utilizáis código abierto, este es el feedback que ofrecería para un alumno, por ejemplo, en el caso de la competencia número 2, específica número 2, para cada uno de los indicadores de desempeño, en qué escenario está, en qué nivel está, si está en un nivel medio, en un nivel alto, en un nivel excelente. Con esto podemos dar un feedback a nuestros alumnos, no solamente de si fue capaz de resolver correctamente el problema de estequiometría, sino además, dentro de esta competencia específica, en qué nivel competencial se encuentra, ¿no? Este es un listado de alumnos nuestro, de un grupo. El alumno puede visualizar y el profesor puede visualizar para cada una de las competencias en qué nivel está, si está en un nivel excelente, en un nivel alto, en un nivel medio. Y cada uno de estos niveles está vinculado a un escenario dentro de una rúbrica. Bueno, me he pasado quizá un poquito del tiempo y he intentado elegir, me hubiera gustado, pero es un lío en los webinars, salir de la presentación, irte a la plataforma, ver, entrar, salir. Lo ideal es utilizarla. Somos muy críticos con nosotros mismos, los autores de código abierto. Sabemos que todo es mejorable, que todos encontramos en los materiales que caen en nuestras manos como docentes cosas a mejorar. Se agradece además que el feedback que se recibe de profesores que utilizan ya nuestros materiales para introducir mejoras. Y lo que he pretendido con este webinar es sobre todo dar una pincelada de cómo poder realmente poder trabajar a nivel competencial con nuestros contenidos de física y química. Esto lo podríamos hacer extrapolado a las matemáticas o a la biología, de cómo efectivamente poder hacer realidad el trabajo competencial en el aula a través de situaciones de aprendizaje utilizando los materiales de código abierto. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, para cualquier cosa pues os podéis poner en contacto conmigo, alguna pregunta que queráis hacer o poneros en contacto conmigo a través de la editorial. Pues estoy encantado de poderos ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por el webinar. La verdad que ha sido súper interesante y nos han dejado bastantes preguntas, muchas de ellas también con el tema de cómo acceder y revisar los materiales que has ido mostrando. En este caso, recordamos que si queréis consultar alguno de nuestros proyectos, podéis acceder a ECASALS, que es como nuestro portal educativo, y allí encontraréis todas las versiones digitales de todas las áreas y podréis consultar las demos, incluso contactar con nosotros para recibir una muestra física, ¿vale? Aparte de esto, también nos han preguntado cómo podemos adaptar los distintos ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos a actividades o itinerarios de refuerzo y ampliación. Esta es una pregunta. Y luego, ¿en qué consiste el material del Aprende lo Básico? Bien, efectivamente, Aprende lo Básico es un recurso muy interesante para precisamente poder diseñar diferentes itinerarios de aprendizaje y son unos materiales que van dentro de código abierto. Los propios recursos que os he mostrado ya recogen actividades clasificadas para poder elegir, en función del ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, para poder elegir qué actividad le va a venir mejor o peor. Los bloques de actividades de autoevaluación, incluso de mejora, están pensados precisamente para poder elegir esas opciones de trabajar actividades a un nivel o a otro, ¿no? Se ofrecen esas opciones ya dentro del propio proyecto, pero efectivamente, además, da muchísimo juego, es muy visual y muy esquemático los materiales que ofrece Aprende lo Básico. Están escogidos con muy buen criterio aquellos elementos esenciales dentro del currículo de cada una de las situaciones de aprendizaje. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Hemos recibido más preguntas y os las vamos a contestar a todos, lo que os las mandaremos por email, una a una. Y pues nada, serán las próximas horas y durante el día de mañana. Así que esperamos veros pronto en futuras formaciones y que tengáis una buena tarde y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Que vaya bien.